Gracias, Dios. Dios te bendiga, iglesia. Amén. Dios te bendiga más. Amén. Sean todos bendecidos en esta hermosa mañana. Yes, Lord. La mañana que Dios nos ha regalado. Blessings, church. Be welcome to the house of the Lord in this morning that the Lord gives to us. Puede sentarse. You may be seated. Una preguntita. I have a question. No tienen que contestar, ¿verdad? You don't have to answer. ¿Cuántos de nosotros hemos prometido algo? How many of us promised something? ¿A cuántos de nosotros nos han prometido How many algo? of you, somebody else promised something to you? La pregunta clave es, The clue question is, ¿hemos cumplido con esa promesa? will we fulfill the promise? ¿O nos han cumplido esa Or promesa? they fulfilled their promise to us? Busque la palabra conmigo en el libro de Hechos, I want you to look the word with me in the book of Acts, capítulo 10, versículo 23. chapter 10, verse 23. Y honramos la palabra We honor the word, poniéndonos de pie. standing up, Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. and we read the word in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén. Padre, te damos gracias y decimos amén a tu palabra. Te pedimos, Señor amado, que tú, Señor amado, hables a nuestros corazones de una manera poderosa en este día. Te pedimos, Señor amado, que tu palabra llegue más allá de lo que podemos nosotros aquí gritarla, aquí anunciarla. Te pedimos, Señor amado, que hoy, en este día, alguien sea, Señor amado, ministrado, sea impactado por esta palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden sentarse. You may be seated. Por mucho tiempo, For a long time, la palabra de alguien era algo que tenía mucho valor y peso. the word of the people have a lot of value and weight. Antes, un apretón de manos Before a handshake, acompañado con una mirada cara a cara, accompanied with a face-to-face una look, conexión con la mirada, a connection with your eyes, eyes. era suficiente para la redacción de un contrato bien elaborado, It was enough for a contract to be bound, lleno de honestidad y de integridad. filled with honesty and integrity. Era algo profundo, de un It was valor something incalculable. profound and invaluable meaning. Hoy, con mucha tristeza, no lo es tanto. Today, with a lot of sadness, not that much. Todos podemos decir que nos hemos metido en problema en algún momento, Many can say we've been in trouble many times. ya sea por algo que dijimos, Maybe for something that we said, algo que dejamos de decir, something that we forgot to say, probablemente algo que hicimos maybe something we did, o algo que dejamos de hacer. or something we forgot to do. Cuando éramos niños, When we were children, era nuestra costumbre it was the custom, meternos en problemas. getting in trouble. Y como era normal, And because it was normal, nos atrapaban they catch us con las manos en la masa, with the hands in the mud, con la mano metida en la caja de galletas with the hand in the cookie jar antes de la cena. before the dinner. Para hacer algo sencillo, ¿verdad? Making something simple. Pero nuestros padres But our parents nos reprendían, punish us, nos regañaban, reprimand us, nos pegaban. whip us. Ya, esos que todavía lo hacemos. Pero en el caso de otros, esos largos sermones de But reconstrucción moral. some of the parents have a long, sermons about the
¿Cuántos después de 30 segundos ya ni siquiera los But escuchaban? after 30 seconds, we don't hear anything else. Pero siempre recuerdo que pedíamos perdón, But I always remember that we always end up saying for especialmente cuando forgiveness. veíamos la correa. Especially when we see the belt. Y por supuesto, And of course, la promesa de no lo vuelvo a hacer. and the promise I'll never do it No lo again. vuelvo a hacer. We're not doing it again, Dad or Mom. ¿Cuántos de nosotros dijimos esto muchas veces? How many of us say this before? En nuestra infancia, In our childhood, entre amigos, between friends, recordamos con mucho cariño la Pinky Promise. we always remember the pinky promise. Te prometo que no diré nada. I promise you I won't say anything. Te prometo que seremos amigos por mucho tiempo. I promise I will be your friend forever. Cuando nos casamos, When we get married, la promesa de amor hasta la muerte. the promise of love to the end. Hoy en día son olvidadas con los tropiezos normales de la vida. These days they forget about those promises with the things on the life. Y la conveniencia toma el lugar de prioridad. And convenience take the place of priority. Cuando entre parejas fallamos When between couples we fail y nos encontramos que hemos ofendido and we notice that we offend the other one, o causamos algún tipo de decepción, or we cause a deception to the other partner, ahí estamos pidiendo perdón we there asking for forgiveness. y prometiendo que And no lo volveremos a promise hacer. again that we will never do it again. No tiene que levantar la mano. You don't have to lift up your hands. Entonces la pregunta es, ¿qué es una promesa? Then the question is, what is a promise? Dice el diccionario The dictionary says que es la expresión de la voluntad de dar a alguien o de hacer algo por él o ella. Es la is expresión the expression de la voluntad de dar of a a alguien, volunteer to give somebody, of the will to give somebody the will to something, give somebody something, o de hacer algo por él or o to do ella. something for them. Es algo voluntario, It's something voluntarily. que sale del corazón, They came out from the heart. que se compromete con algo, They compromise with something. que le va a costar salir de su zona de confort. It's going to cost the other person to get out of Me the va a zone of costar tal comfort. vez dinero, Maybe it's going to cost us some money un sacrificio or a sacrifice y hasta tiempo. and even time. Es dar la palabra, It's give the word. give you my word. I give you my word. Es un juramento, It's a judgment. es un compromiso. It's a compromise. It's a commitment. It's a compromise. Pero la Biblia también lo describe como un pacto. But the Bible it describes it too as a pact and a covenant. ¿Por qué? Porque ha decidido hacerlo, Because it decides to do it porque te aprecia, because they appreciate you, appreciate you, porque te ama, because they love you, o porque ha visto en ti potencial y posibilidades. and maybe because they see in you potential and abilities Possibilities. or possibilities. La triste realidad es que las personas The sad reality is the people que hemos hecho en nuestra vida, las promesas que hemos hecho en nuestra vida, the promise that we've been doing in our lives. muchas no las hemos cumplido. Some of them we never fulfill them. Hemos tenido situaciones, We have situations, la vida ha cambiado, the life change, los giros inesperados de la vida, turn of life that we don't expect it. nos hemos mudado de ciudad, We maybe move o from de city nación. or the nation. pero cualquiera que sea la historia, Or any is the story at the point. podemos decir que en muchos casos We can say that many of the cases no cumplimos nuestras promesas we don't fulfill our promises. o no nos cumplieron con nosotros. Or the people didn't fulfill the promises to us. El punto es que promesas han sido rotas, The point is that promises have been descartadas, discarded, cambiadas changed, y hasta olvidadas. maybe forgiven, forgotten. Nos podemos sentir culpables, Maybe we can feel guilty. guilty. Nos podemos sentir mal Maybe we can feel bad. y hasta avergonzados Maybe ashamed por no haber cumplido con nuestras promesas. because we didn't fulfill our promises.
También nos podemos sentir decepcionados, Maybe we can feel deception, tristes sad, y en algunos casos hasta enojados, in some of the times angry about it porque no lo cumplieron. because they didn't fulfill the promise. Esperamos por algo que nunca llegó, We were waiting for something that never came, o solo en parte. or maybe part of it. Pero ¿cuántos están gozosos y contentos? But how many are happy and joyful Porque Dios en su infinita misericordia y amor, because the Lord in the midst of His aún mercy and después love, de haber pecado, after we being sinners, y aún después del pecado de Adán y Eva, and after the sin of Adam and quienes Eve, buscaron librarse de la falta que cometieron, that they were trying to get away with the fault that they did, the mistake that they did. Dios les dio la salida. God gave you the answer. Después de haber pasado las culpas de para adelante, After giving pass the guilt to somebody else and somebody else, Dios se dirige a la serpiente para decretar su castigo. God faced the serpent to tell him the punishment. Y en el versículo 15 anuncia su derrota, And verse 15, he announced the defeat. haciendo la primera mención del Redentor de la humanidad, Mentioning the redemption of the Messiah. para librarnos del castigo por el pecado. To free us from La llegada the del sin Mesías, is the upcoming of the Messiah, el Salvador del mundo. the Savior of the world. Génesis 3:15 Genesis 3:15. dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. And I will put enemy between you and the woman, and between the seed and her seed. This one will hurt you on the head, and you will bruise his heel. La derrota de Satanás aquí también es anunciada, The defeat of Satan is announced in these verses. porque con el nacimiento de Jesús venía su derrota final. Because with the birth of Jesus, the Messiah, his end will come. Ya que un golpe en el calcañar o talón Because bruise on the heel will puede ser doloroso, pero no mortal. it can bring pain but won't kill. Pero un golpe en la cabeza But a hit on the head, mortal. it can be mortal. Esta es la promesa de la victoria que obtuvimos en la cruz del Calvario. This is the promise that we Salvación de nuestras in the almas, cross of Calvary, the salvation of our souls, perdón de nuestros pecados forgiveness of our y la sins, sanidad de nuestros cuerpos. and our healing of our Gloria a bodies. Jesús. La promesa The promise de cómo vendría that how that will come to us, y cuál sería su nombre. and what will be his name, which will be. La vemos también en Isaías 7:14. We can see it in Isaiah 7:14. 7:14. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Therefore the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call him his name Emmanuel. Isaías vivió su ministerio profético más de 700 años antes de Cristo. Isaiah lived 700 years before Jesus came. Después, esta promesa vino a ser cumplida. Then this promise was fulfilled. Mateo, capítulo 1, Chapter 1, versículos 22 y 23. verse 22 to 23. Mateo ya viviendo en los tiempos del cumplimiento de esta promesa He was living already in the fulfillment of this Escribe. promise. He writes acerca del nacimiento de Jesús about the birth of Jesus. y hace referencia al libro de Isaías. And he talked about Isaiah's book. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and thou shalt call him his name Emmanuel, which translated is God is with us. Emmanuel. Emmanuel. ¿Por qué
porque Dios quiere estar cerca de ti y de mí, Why God want to be close to you and me? porque Dios nos ama Because He loves us. y extraña esa relación íntima que experimentaba con Adán. And He missed the relationship intimate that He had with Adam and Eve. Y por eso envió a Jesús And that's why He sent a Jesus. restaurar esa To relación. restore that relationship. Usted sabe Do you know? que nosotros tenemos esa relación con Dios por medio de Jesús. Do you know that we have the relationship now because of Jesus? Promesas que nacería en Belén. It was a promise that He was born in Bethlehem. Miqueas In Micaiah, predijo con exactitud he predicted cientos de años antes en dónde sucedería. many years before when it will happen. El lugar del nacimiento de Cristo, The place of the birth el of Rey Jesus, eterno de la línea de David prometido, the king, the eternal king from the line of David. que vendría a vivir como hombre entre nosotros, Then He will come to live as a man among us. pero que también había vivido por siempre desde los días de la eternidad. But He has also lived forever from the days of eternity. Miqueas capítulo 5 versículo 2. Micaiah chapter 5 verses 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. But you, Bethlehem Ephrathah, little to be among the families of Judah, from you will come to me, to the one who he will be Lord in Israel, and his going forth is from the beginning, from the days of eternity. Mateo capítulo 2, del 1 al 6, encontramos el cumplimiento de esta promesa. In Matthew 2, 1-6, we see the fulfillment of the promise. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y vinimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Iglesia, corazón nuevo. Puedes sentirte tal vez mal. Sometimes you can feel bad. Puedes sentirte culpable Maybe you feel guilty y hasta avergonzado, or even embarrassed porque tú fallaste because you failed a lo que tú prometiste, to do what you porque promised. yo fallé Because I failed a lo que yo prometí. to do what I promised. Podemos sentirnos tristes, Maybe we can feel sad. sad. Podemos sentirnos decepcionados Maybe we can feel deceptive y hasta un poco enojados, and even angry porque no cumplieron con lo que nos prometieron. because they didn't keep the promise they made to you. Pero puedes estar seguro, But we can rest assured. puedes estar tranquilo, iglesia, We can rest assured. puedes estar contento, We can be happy. puedes estar convencido We can be convinced de que la promesa de Dios se va a cumplir. that God's promise is going to be fulfilled. Porque aunque el profeta haya muerto, Because although the prophet is la dead, promesa se the cumplirá. promise will be fulfilled. ¿Cuántos aquí han recibido una promesa de parte del How Señor many here have been que promised todavía from no han God visto ser that they cumplida? haven't seen it done yet? No descanses, Don't get tired. no te pongas triste, Don't get weary. no pierdas la esperanza. Don't lose Lo your que faith. Dios te prometió, Dios lo va a cumplir. What God promised, He is going to complete. Porque así lo dice el Señor. Because that is what the Lord said. Amén. ¿Cuántos lo creen? How many here? Eso debería causar regocijo en la casa del Señor. That should cause somebody to rejoice in the house of the Lord. La promesa se cumplirá
the promise will be fulfilled. Porque el profeta fue solo un instrumento. Because the prophet was only an Porque el instrument. autor de la promesa Because the author fue of the Dios. promise was God, no el not profeta. the prophet. El hombre te puede fallar. The man can fail El you. hombre te puede mentir. Man can lie. El hombre te puede hacer trampa. Man can cheat. El hombre te puede traicionar. A man can betray you. El hombre puede faltar a su compromiso. A man can fail to do his Pero Dios, but God jamás, never, jamás, never, jamás. never. ¿Por qué? Why? Porque el número 23:19 dice, In Numbers 23:19 it tells us Dios no es hombre para que mienta, God- ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. God is not a man that he should lie, nor is he the son of man that he should repent. He said, and won't he? He spoke, and won't he do it? Dios te prometió, God, Dios cumplirá. God will complete it. Dios dijo, God said, Dios lo hará. God will do. Dios comenzó algo, God started, Dios lo terminará. God will finish. Tú tienes que estar completamente seguro You have to be completely assured y estar en completa and confidencia be in complete confidence de que Él lo hará. that he will do it. Amén. Amen. Porque Dios lo prometió. Because God promised it. ¿Quién lo prometió, iglesia? Who promised it? Aleluya. Dios lo va a cumplir. God will fulfill Por it. eso, cuando Él prometió salvar al mundo, That's why Él he lo promised cumplió. to save the world. He El did. Salvador del mundo llegó. The Savior El of the world came. Redentor de la humanidad. The Redeemer of the humanity. El restaurador de lo que estaba destruido. The restorer, the one who destroyed. El sanador de aquel que estaba enfermo. The healer of the sick. El que hizo al cojo andar. The one who made the Oh, lame walk. iglesia. El que hizo al mudo The hablar. one who made the mute speak. El que dio vista al The ciego. one who gave sight to the El blind. que levantó a Lázaro de la The one who muerte. raised Lazarus from the dead. Aleluya. El que dio, el que dijo a la tormenta, The one who told calma. the storm, calm. El que envió la palabra y a la distancia se sanaron los enfermos. The one who sent the word and the sick were healed. Emmanuel, Emmanuel. Dios con nosotros. God is with us. Dios con nosotros. God with us. Iglesia, Dios está más cerca de ti de lo que tú te lo puedes Church, God imaginar. is closer to you. Dios than you está imagine. con nosotros. He is with Por us. eso ¿por qué? Porque Jesús mora en ti adentro por Why? medio del Espíritu Why? Santo. Because Jesus dwells inside of you for the midst of the Holy Porque el Spirit. día que decidiste Because the day that you decided aceptar su sacrificio to accept His sacrifice para perdón de tus pecados, for forgiveness of your ahora sins, te convertiste en hijo, now you converted to His hijo de la child, promesa. child of the promise. Es sí, porque ahora no eres tú el que vas a pagar esa deuda. Now it's not you that's Ya no te toca a cover ti. that debt. Now Ahora te it's not tocan you. los beneficios. Now it covers the benefit. Amén. Amén, aleluya. ¿Y por qué lo hizo? And why did we do it? ¿Por qué Él lo hizo? Why did He do it? Hermoso. Beautiful. Juan 3:16. John 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Iglesia, porque de tal manera Él nos ama. Church, because God so loved the Porque de world. tal manera no hay forma de describir el amor There's no form to que describe the tiene love nuestro Padre Celestial por ti y por mí. that Christ has for you and Porque me. aún siendo pecadores, Because even as we're sinners, Él nos perdona. He forgave us. Porque aún cuando fallamos, Because even when we failed Him, Él sigue esperándonos con los brazos He abiertos. keeps waiting for us with His Porque arms wide aún cuando open. nos alejamos de Él, Because even when we walk far away from Él Him, sigue He llamándote. keeps calling us. Él sigue enviando mensajeros. He keeps sending Él messages. sigue enviando canciones que tú no sabes por qué aparecieron en ese He momento. keeps sending those songs that Él you don't know why came up lo at que that tú no moment. entiendes es porque esa es Él trabajando, abriendo el camino That we don't understand is Him para que tú entiendas Him opening the way. dónde tienes que llegar. so that He can get us to where we need to go, A su casa. to His house. Regresa a casa.
Come back to Gloria the a home. Dios. Regresa a casa. Come back home. Regresa a casa. Come back home. Él te está esperando. He's waiting for you. Con los brazos abiertos. With his arms wide Con open. un anillo nuevo. With a new Con un nuevo nombre. with a new name. Con una nueva ropa. With new clothes. Con una fiesta. With a festival. Estoy esperándote, hijo. He's waiting for you. Estoy esperándote, He's hija. waiting for you. Regresa a casa. Come back home. Estoy aquí. He's here. Te amo. He loves you. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Because God so loved the world. Envié a mi propio hijo a pagar tu deuda. He gave his only son to pay for our debt. Que ha dado a su hijo unigénito. He gave his only son Para que todo aquel que en él crea, tienes que creer, iglesia. so that all those who believe, we have to Tienes believe que creer we que have to él es believe real. that he is real. Tienes que creer que él está aquí. We have to believe that he is Tienes que here. creer todo lo que él hizo. We have to believe in everything that he's done Para que todo aquel que en él crea so that all those who believe in him no se pierda, shall not perish mas tenga vida but eterna. have eternal life. Por amor, iglesia. Through Santo, love. santo. Por amor, iglesia. Because of love. Aleluya. Por amor. Because of love. Por amor. Because No te puedes imaginar cuánto Dios nos ama. we can't imagine how much God loves us. El hombre falla. Human, they fail. El hombre va a fallarte. A human is going to fail Pero you, Dios no te va a fallar. but God will never fail you. Dios va a cumplir su promesa. God is going to complete his Dios va a cumplir lo que te prometió. promise. God is going to complete what he promised you. Lo que te dijo que iba a hacer con tu vida, What he said he's going to do in Él your lo life, va a he's cumplir. going to do it. Pero tienes que creer, But you have to believe it. tienes que creer, You have to believe it. tienes que caminar en You fe, have to walk in faith. tienes que ir y escucharlo, You have to go. tienes que abrir su palabra y leerla, You have to open tienes your que Bible and read it. cultivar esa You relación, have to cultivate that relationship. tienes que aprender a conocerlo, You have to learn to know him. aceptarlo. Accept him. Iglesia, Church. si alguien te ha fallado, If someone has failed you, si alguien if someone te ha dejado caer, has let you fall, o tal vez eres tú el que has fallado, or maybe it's you that has failed, recuerda remember que Dios that God te perdona. forgives. Dios God, lo hace he does it porque te ama. because he loves you. En esta hora solamente necesitamos entender At this time, we just need to que la understand promesa de nuestro Señor Jesucristo that the promises of our Lord Jesus Christ ha sido cumplida. has been fulfilled. La salvación para el mundo, Salvation for the la world, salvación para ti y para mí salvation for you and me ha sido enviada Gloria a Dios. has been given por medio de ese hermoso niño que nació de aquella virgen. through that beautiful child that was born through that virgin. En medio de todas las In dificultades, the midst of all difficulties, en medio de todas esas, todo lo que estaba en contra, in the midst of everything that was against them, ahí estaba, he was there en el pesebre. in the manger. Recuerda en esta temporada Remember in this season que lo que celebramos no es al gordo ese barbú blanco con los vestidos rojos. that we don't celebrate that big fat guy with the red suit and the white beard. Jesús es la razón de esta temporada. Jesus is the reason. Amén. for Lo que celebramos en este this. tiempo What we celebrate in this es time el nacimiento de is Jesús, the birth of Christ, el Salvador del mundo. the Savior of the world. Recuerda, Remember, Dios cumple sus promesas. God fulfills his promise. Dios te bendiga, iglesia. God bless you, church. Te amamos. Recuerda, estamos aquí. Envía un mensaje Remember, we here, send a message. y estaremos orando por usted. I will be praying for you. Gracias por conectarse. Thank you for connecting. And before you leave, next Sunday,
we're gonna have a Christmas special, and we won't be live. I'm sorry, but they cut our transmission because of the songs that we play. Por culpa de porque las canciones que utilizaremos, el social media va a tumbar la grabación, la transmisión de todas maneras, así que no vamos a transmitir la semana que viene. Enviaremos tal vez una reflexión, un clip para beneficio de aquellos que nos siguen. En el nombre de Jesús los bendecimos y hasta la próxima semana. Gloria a Dios.